Permítanme darles la bienvenida a todos y a todas. Ya en un minutito empezaremos. Mi nombre es Daniela, yo soy la directora de CI2Go y cualquier consulta que tengan me escriben al chat también, ¿sí? Si alguien está teniendo algún problema y escucha entrecortado, que creo que recién alguien dijo que no podía escuchar bien, lo que yo les recomiendo es que cancelen su propia cámara. La cámara ocupa mucho ancho de banda y a veces cuando la desconectamos podemos escuchar mejor. Hola Raquel, bienvenida. Qué bueno verte, Raquel, bienvenida al espacio, qué bueno. Habilitate el micrófono. En este mismo momento estamos teniendo un encuentro con Inspección General que no estaba pensada porque yo había destinado mi parte de la tarde de viernes, la había destinado a este pedido tan especial que le había hecho a Jorge, porque tengo la plena seguridad de que nuestros docentes de ciencias naturales, de física, de química y algunos maestros de grado, maestras de grado, maestros de adultos, profesores, de fines, están ávidos por aprender, que como siempre la capacitación es un lugar donde uno busca para acceder a mejores formas de enseñar. Y ese es casi un honor que tienen los docentes, porque el docente siempre está buscando para mejorar. Y yo no quiero que abandonemos ese espacio que hace que nos enriquezcamos mutuamente y escuchando a quienes más saben, como en este caso la licenciada Lacoya. Por supuesto no tengo más que palabras de agradecimiento para los tres CIE, para Daniela, Norma y Estela, y para Jorge, que ha mediado en esta oportunidad para conseguir esta capacitación. Por supuesto, la bienvenida a todos y a todas. Ojalá podamos compartir un rato, aunque sea mientras no me llamen del otro lado, porque, bueno, yo había puesto mucha expectativa en este encuentro de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar tan atentos a nuestras necesidades. Bueno, gracias Raquel, gracias a vos. Raquel, ya todos la conocemos, pero Raquel Heredia es nuestra jefa regional de gestión estatal, así que bueno, que nos acompañe es siempre un aliciente y un empujón para seguir. No sé si lo consideran pertinente, Jorge, iniciamos el encuentro. Jorge, Carlos, ¿sí? Bueno, entonces si les parece bien, voy a presentar formalmente, perdón. Sí. Se escucha... Raquel, ¿podrá ser Raquel, ¿podrás silenciar tu micrófono? Ahí está, ¿sí? Así podemos escuchar, gracias. Bueno, les voy a contar un poco quién es quien nos acompaña y nos va a dar la oportunidad de reflexionar sobre justamente la alfabetización en ciencias, que es la doctora Lacoya, ya Raquel la nombró. Les voy a socializar un poquito cuál es su recorrido formativo, profesional. Ella es profesora en química, licenciada en enseñanza de las ciencias por la Universidad Nacional de General San Martín, doctora en enseñanza de las ciencias por la Universidad de Burgos, España. Actualmente se desempeña en los profesorados de enseñanza media y superior de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y se ha jubilado en diferentes cargos en institutos de formación docente y escuelas de enseñanza media de Cava y Provincia de Buenos Aires. Entre otros, ha trabajado en el Instituto Joaquín B. González, en el Instituto de Enseñanza Superior número 1, Alicia Moró de Justo, en el Instituto Superior de Formación Docente 174 de Ballester y en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Fue autora del aula virtual de didáctica de las ciencias naturales, en el postítulo de enseñanza de las ciencias naturales, en el marco del programa Nuestra Escuela, brindado por el Infod. Y en el CIE se desempeñó como miembro del equipo técnico regional en los CIEs de San Martín y San Isidro. Organizó jornadas, mesas redondas, talleres y otros eventos de nivel nacional e internacional.
Presentó trabajos en congresos y artículos en numerosas revistas relacionadas con la didáctica de las ciencias naturales. Participó como miembro del comité organizador del Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías de la Feria del Libro durante varios años. Bueno, obviamente este es un resumen de todo el recorrido de la doctora Liliana. Nuevamente agradecidísimos por tu presencia y bueno, dispuestos a aprender. Muchísimas gracias, Liliana. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí es realmente un placer y un honor encontrarme disfrutando esta tarde con todos ustedes. Me trae muchos recuerdos de mi desarrollo en los CIE, justamente, el trabajo que hacíamos, muy, muy fructífero con los docentes de la región. Antes de comenzar con la presentación, creo que Jorge o Carlos querían hacer alguna introducción. Les paso a ellos. No, simplemente plantear un poco que el origen de este evento parte de un artículo muy interesante que Liliana escribió hace poco tiempo, con un título que nos pareció sumamente útil en el marco de la capacitación y la formación docente, que era la alfabetización en ciencia como una necesidad en épocas de COVID y fake news. Justamente Raquel, cuando leyó el artículo, me manifestó, como ella dijo, el interés de invitarla a Liliana a que ella misma exponga sobre este eje, ¿no? Y un poco para reflexionar y pasarle la palabra a qué es lo importante de Liliana. Todos los docentes de todos los niveles, creo yo, conocemos que estar alfabetizado para cualquier ciudadano hoy implica mucho más que poder leer, escribir o calcular, ¿no? Ya hace 10 o 15 años que la alfabetización científica está explícitamente en los documentos curriculares. Pero leyendo el artículo de Liliana, donde planteaba que esto es una necesidad mucho más actual hoy en época de pandemia. Por eso me parecía que era interesante retomar el concepto más amplio de qué hablamos cuando hablamos de alfabetización científica. Porque aún en las capacitaciones con Carlos recogemos muchas veces que enseñar ciencia es algo dirigido esencialmente a aquellos alumnos que tienen o una inclinación particular hacia la ciencia o que es un conocimiento propedéutico en función de carreras superiores. A pesar de que esto no es nuevo, la alfabetización científica sigue estando esas concepciones en muchos de los docentes. Bien, Liliana, simplemente queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí, Jorge se interesó cuando me publicaron ese artículo y realmente lo pude mirar con él con ojos destinados a un tipo de, no quiero decir capacitación, de charla como la que ahora estamos organizando. La verdad creo que podrá ser interesante. Y justamente en relación con lo que decía Jorge, sí, así como metáfora de lo que tradicionalmente se sabe respecto de la necesidad de que los ciudadanos se encuentren alfabetizados, no sé, más o menos de la época de Sarmiento, pero en las últimas épocas estar alfabetizado incluye mucho más que saber leer, escribir o cálculos matemáticos básicos, porque cualquier ciudadano tiene que tener conocimientos no solo sobre ciencia, no solo de ciencia, sino también sobre la ciencia. Es decir, cómo se desarrolla, cómo se produce el conocimiento científico. Y esto no tiene que ver con una formación propedéutica, como decía Jorge, sino con las necesidades de cualquier tipo de ciudadano. Y trataré de mostrarlo con ejemplos, que son los que me llevaron a mí a escribir ese artículo. Porque cuando comienza la pandemia, empiezan a llegar montones de cadenas, ya sea por las redes sociales o por WhatsApp, seguramente ustedes habrán visto, respecto de muchas curas milagrosas.
para el COVID y otros males. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención la promoción que se hacía sobre el dióxido de cloro, que lamentablemente después tuvo un resultado bastante negativo. Recordarán un niño que falleció por haber ingerido grandes cantidades de esta solución que le proporcionaron sus padres, justamente por creer en este tipo de noticias, de tipo pseudocientífico. Y estas promociones que me llegaron hablando de las bondades de este dióxido de cloro, me llevaron a una búsqueda, porque en realidad actualmente toda la información está al alcance de la mano. El tema es cómo la digerimos, cómo hacemos para críticamente poder entender lo que estamos leyendo, y de eso se trata. Y me llamó mucho la atención que estas publicidades del tipo de fabrique usted su propio dióxido de cloro, se vendían en envases, no quisiera hacer nombres, pero la forma en que habitualmente compramos por internet es Mercado Libre. Y había muchas publicaciones que ofrecían a la venta frasquitos que uno podía combinar y así obtener dióxido de cloro. Y bueno, buscando eso, como les digo, todo está por internet, encontré con qué se relacionaba ese dióxido de cloro, y encontré una publicación que hablaba de una solución mineral milagrosa, que hace bastantes años se comercializa por internet, por distintos medios, y que tiene ese nombre a raíz de esta publicación, este libro, que yo no lo he leído, obviamente, pero encontré críticas, un libro publicado en 2006 en Estados Unidos por un estadounidense, James Hamble, donde él mismo en ese libro aparentemente dice que él ha sido enviado desde la galaxia Andrómeda para salvar a la humanidad con su solución milagrosa. Y estamos en el año 2020, y este libro tiene venta, y esta es la base científica en la que se basa, por ejemplo, la solución de dióxido de cloro. Esta solución milagrosa, aparentemente, por lo que dicen en sus promociones, cura el cáncer, la malaria, el herpes, la artrosis, el asma, la diabetes, la hepatitis, los catarros, el acné, y como si esto fuera poco, también allí se habla de su efectividad frente al autismo. Y ni hablar, bueno, por supuesto, del dióxido de cloro, que puede obtenerse como un producto a partir de esta solución milagrosa. Todo eso, obviamente, con los ojos críticos con lo que uno puede mirar este tipo de cuestiones, me hace darme cuenta que no puede haber tal solución que cure toda esa variedad de enfermedades y también sea útil para el COVID. Sin embargo, bueno, ha tenido gran repercusión. Si no, no hubiera ocurrido lo que acabamos de decir que ocurrió con este niño, ¿no? Hay tanta gente que a modo de tribu se anota en este tipo de noticias y se declara consumidor de estas sustancias. Bueno, buscando, por supuesto, por internet, encontré que hay lugares donde ya se empieza a hacer mención a las dificultades que puede, o a los problemas que puede traer ingerir este tipo de cuestiones. Por ejemplo, esto es una foto de una página española, donde ponen justamente que esta solución mineral milagrosa no es un medicamento, y lo ponen en un envase como el de lavandina, porque justamente es algo, para hacer un parecido a algo de lo que cotidianamente conocemos, esta sustancia es similar al agua lavandina, porque tiene un 28% de clorito de sodio, similar, como les decía, a una solución que pueda servir como, por ejemplo, que se utiliza para el blanqueo de los textiles, para blanquear la pulpa de papel en la industria. Y el único uso más o menos similar a lo que podría ser el uso de la lavandina es el que dice que se utiliza en las plantas de potabilización del agua. Pero claro, esa solución, como si fuera la lavandina que utilizamos para limpiar una superficie, que pueda combatir bacterias en la superficie, no implica que nosotros podamos ingerirlo y con eso combatir alguna enfermedad, mucho menos el coronavirus. Esta solución tiene una concentración 200 veces mayor
a la que el único estudio que yo encontré científico respecto de la sustancia, el clorito de sodio, es el que se utiliza en Estados Unidos en las plantas de potabilización, y se hizo un estudio para ver hasta qué concentración era inocua si quedaba incluida, digamos, en el agua corriente, para que la gente la pudiera beber sin dificultad. Bueno, la concentración de esta solución milagrosa es 200 veces superior a la que se recomienda como máximo en este estudio de potabilización. Y ese es el único estudio científico que hace mención a la ingestión de este clorito de sodio, que sería la solución milagrosa, que luego, mezclándolo con otro componente en esos envases que se vendían por internet, que afortunadamente se ha prohibido la venta a partir de este evento que todos conocemos, esta y el dióxido de cloro de tóxico para el ser humano. Entonces, sin necesidad, como dice allí, de ser expertos en fórmulas, propiedades de las sustancias químicas, que podría ser que digan, bueno, está bien, pero uno lo sabe porque es químico. No, pero todo esto toda esta información la saqué de internet. El único tema es cómo lo analizo críticamente. Podemos buscar una búsqueda criteriosa, podemos interiorizarnos cuál es el origen de la solución milagrosa, cuál es su composición, qué propiedades tienen sus componentes, porque actualmente la información, que no es lo mismo que conocimiento, la información está al alcance de la mano de cualquier ciudadano. El tema es que seguramente solo mediante una correcta alfabetización científica y desarrollando el pensamiento crítico de los futuros ciudadanos, podemos lograr que ellos puedan dudar de lo que se dice y sacar conclusiones científicamente válidas, justamente con la búsqueda de información correcta, valedera, y no creyendo cualquiera de esas cadenas. Entonces, por otro lado, volviendo a las noticias estas que circulan por los medios, seguramente muchos de ustedes habrán recibido o habrán leído respecto de la dieta alcalina y algunas sustancias que contribuirían a alcalinizar el organismo. Bueno, esta a lo mejor también la leyeron. Fíjense que dice, buenas noticias para todos. El COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor a 5,5. Y lo firma el Centro de Virología de Moscú, Rusia. Y dice, necesitamos consumir alimentos muy alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. Algunos de los cuales son, bueno, voy a leer solo el primero, limón, 9,9 dice que es el pH. Y bueno, increíblemente después debajo, bueno, no increíblemente la primera parte, porque dice, no guarde esta información solo para usted, páselo a toda su familia y amigos. Claro, ahora veremos que una de las lógicas de las fake news, de las noticias falsas, es el tema de que se hagan virales. Y por eso están pidiendo eso. Lo que sí es insólito, que si se supone que es una noticia científica que proviene del Centro de Virología de Moscú, Rusia, que diga cuídense y que Dios los bendiga. O sea, eso ya tendría que hacernos pensar, utilizar nuestro pensamiento crítico y hacía dudar, decir, ¿será cierta esta noticia? ¿Será cierto que en el Centro de Virología llegaron a estas conclusiones? Bueno, yo recurrí a mi viejo libro de química, que es la escala de pH. La escala de pH es una escala donde se indica el pH, o sea, la acidez de varias sustancias. Si vemos en el número 7, tenemos el punto neutro, y hacia el 14 tenemos las sustancias alcalinas, y hacia el 0 tenemos las sustancias ácidas. ¿Ven el jugo de limón? El pH del jugo de limón está alrededor de 2, podría ser entre 2 y 3. Ya con esto me estoy dando cuenta de que esa noticia, o sea, solo recurriendo al libro de química, y si no lo tengo, a cualquier página donde haya contenido de química para estudio, me doy cuenta de que esto no tiene golletes, digamos, una frase muy antigua, porque si ahí me está diciendo en esa noticia que tenemos que alcalinizar el organismo consumiendo limón y que su pH es 9,9, y yo estoy leyendo que el limón tiene pH 2, ¿a quién le creo? ¿Al Centro de Virología de Rusia que me dice que Dios me bendiga o a mi libro de química? Bueno, no tengo que responder, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿esto cómo podría lograrlo? Fíjense, en una conferencia mundial sobre la ciencia para el siglo XXI,
que se llevó a cabo en Budapest en el año 1999, ya se acordó que la enseñanza de las ciencias y las tecnologías es un imperativo estratégico. Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad. Fíjense qué importante, ¿no? Qué relevante. Y dice, lo que ya venimos diciendo desde el principio, que la cultura general hoy en día incluye la necesidad de que los ciudadanos se encuentren científicamente alfabetizados. Trataremos de profundizar más en eso a lo largo de la charla. ¿Por qué? Porque como ciudadanos, todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas relacionadas con la ciencia, y también necesitamos ser críticos para poder leer, asimilar tanta información disponible, como dijimos antes. La información ahora no necesito ir a la biblioteca del Congreso. Prendo la computadora o el celular y la tengo en mi mano. Como ciudadano, como futuro ciudadano, tengo que ser capaz de entender discusiones que involucren, por ejemplo, a los alimentos transgénicos, al control de los fertilizantes, al cambio climático, la irradiación de alimentos, el calentamiento global, etcétera, como ciudadanos. Y como alumnos, son temáticas que puedo perfectamente desarrollar en el aula para abordar contenidos científicos a través de ellos. Y es lo que más o menos se pretende, ¿no? Ya veremos un poquito más sobre el tema. Bien. Bueno, tomé este otro ejemplo para poder seguir analizando acaso hay un poquito de información científica, digamos, básica, para poder seguir analizando la última de las noticias que habíamos leído. Bueno, fíjense, dice, la sangre es el fluido que transporta los gases de la respiración, los nutrientes, los productos de desecho entre los diversos órganos y tejidos. Existen sistemas reguladores en la sangre que ayudan a mantener el pH a 7,35. Esto está sacado de páginas web relacionadas con la enseñanza de la ciencia, nada del otro mundo. Bueno, acá me estoy enterando, por ejemplo, que la sangre tiene un pH de 7,35 y que tiene un sistema que lo regula. Quiere decir que trata de mantenerlo para que el organismo esté sano, para que pueda desarrollarse en ese valor. Por otro lado, vemos cómo es el tracto digestivo. Acá tenemos que en la boca el pH es aproximadamente alrededor de 7, entre 6,8 y 7,5. Fíjense en el estómago, qué pH tan ácido, entre 1,5 y 2. Luego viene el duodeno, donde el pH va subiendo, tiene entre 5,6 y hasta 8 podría ser. Bueno, después el intestino, el colon, todo alrededor de esos valores prácticamente neutros. La gran diferencia entonces la encontramos en el estómago, donde el pH es muy ácido. Pero bueno, el pH es muy ácido justamente porque allí es donde se produce la mayor parte de la digestión. Y entonces, aunque nos comamos un bife con papas fritas, nos tomemos 2 cervezas, bueno, no sería mi caso, y 2 cafés, que son sustancias que dentro de lo que se denomina dieta alcalina, serían sustancias ácidas, no apreciaremos cambio en el pH sanguíneo. ¿Por qué? Justamente porque la sangre tiene una acción reguladora. Si en cambio el pH se viera afectado, tanto por encima como por debajo de sus valores normales, y se mantuviera por mucho tiempo esta descompensación, el organismo estaría en una grave situación. Justamente estaría funcionando algo mal, habría que analizarlo con un médico y revertir esa tendencia. Por lo tanto, no tendría lógica lo que acabamos de leer respecto de que los alimentos alcalinos me cambian el pH de la sangre. Justamente la sangre lo que hace es regular el pH para que no cambie. Ocurriría, sí, en casos de alguna enfermedad. Por otro lado, bueno, esto es lo que acabamos de decir, no se puede modificar la alcalinidad o acidez de la sangre, porque la sangre es una solución reguladora, trata de mantener el pH. Puede tener algún pico hacia arriba o hacia abajo, pero por breve tiempo y por alguna circunstancia que rápidamente se volverá a regular. Y por otro lado, me gustó también para compartir con ustedes, encontré solo esta, pero hay muchas propagandas de antiácidos para cuando uno siente la acidez estomacal, y justamente fíjense que acá dice, mecanismo de acción, neutraliza de forma eficaz el ácido gástrico. Esta era la frase que me interesaba. Muchas veces lo escuchamos también en las propagandas televisivas, y lo que tenemos que entender es que acá acabamos de ver que el pH tiene que el estómago tiene un pH muy ácido,
y lo que podría ocurrir es que sea más ácido de lo que se necesita, pero no se neutraliza el pH del estómago, se neutraliza el exceso de acidez, sobre todo cuando esa acidez se introduce en la parte superior del tracto gastrointestinal, pero no vamos a neutralizar. Neutralizar sería que el pH del estómago llegara a 7, el pH del estómago tiene que ser ácido, lo que se neutraliza es el exceso. Justamente puse ese ejemplo porque muchas veces las propagandas no tienen tampoco sustento científico y dan lugar a la creación de ideas erróneas, ¿no es cierto? Bien, pero seguimos con lo que nos interesaba, que era el tema de las fake news. Bueno, como hemos visto, esta propaganda, esta noticia que corría respecto de la necesidad de ingerir limón para combatir el coronavirus, o en este caso, sí, el virus, es falsa. ¿Y dónde encontré esta foto con esa marca de falso? Bueno, en muchas páginas, en muchos sitios, donde uno puede ingresar y chequear la veracidad de esas noticias que tienen gran circulación por internet o por WhatsApp, ¿no? Se las llama fake news, el nombre en inglés, son noticias falsas, y fíjense qué importante que ha sido esta manera de nombrarlas, porque cada año el diccionario inglés Collins elige la palabra del año, es decir, qué palabra ha sido la más repetida, la más nombrada, y se incorporan las palabras más utilizadas en la jerga común, se incorporan a los diccionarios, esa es la manera como se incorporan, igual en el diccionario de la lengua española, las palabras que se van introduciendo son a partir del uso, ¿no? Y bueno, analizando una base de datos de más de 4.500 millones de palabras, que investiga el uso actual, en el año 2017, anunció este diccionario que la palabra o la expresión nueva que se admitía era fake news, noticia falsa, y lo definía como información falsa, a menudo sensacional, difundida bajo el disfraz de la información de noticias. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bien. Bueno, fíjense, hay muchas, como les decía, hay muchas páginas donde se puede corroborar cualquier noticia de las que circulan así masivamente, si son o no fake news, si son noticias verdaderas, y hay también para corroborar las cadenas que circulan por WhatsApp, que son también importantes como las que circulan por internet. Bien, por ejemplo, es una de las páginas, esta es de acá, de Argentina, donde un equipo del CONICET, junto con periodistas, o sea, científicos y periodistas, han creado una página que se llama Ciencia Anti-Fake News, donde analizan justamente, como dice ahí, pone luz ante los errores que circulan en las redes sociales y los medios de comunicación a propósito de la pandemia, en este caso puntual. Pero bueno, hay fake news de todo tipo y no son las primeras, ni lamentablemente no serán las últimas. Como les decía, las fake news están entre nosotros hace mucho tiempo. Esta noticia, bueno, es un recorte, ¿no?, del diario The Sun, del 25 de agosto de 1935. Fíjense que dicen grandes descubrimientos astronómicos realizados recientemente por Sir John Herschel en el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, ahí ponen toda una introducción, y en el segundo párrafo describen unos seres que aparentemente este científico habría descubierto en la Luna con ese telescopio con el que él contaba, y lo llaman ellos, ¿no?, los hombres murciélagos. Ellos dicen que así los habría llamado Herschel, y según ellos describen, eran unas criaturas que se habían descubierto en una zona de la Luna. Su cuerpo, excepto la cara, está cubierto de un lustroso pelo de color cobre, cuentan con unas alas compuestas de una fina membrana sin pelo, sus caras de color amarillento eran una leve mejora sobre las de un gran orangután, y en otra parte dice, las criaturas parecen ser racionales, mantener intensas conversaciones, aunque no parecen encajar bien con los terrestres, ya que entre sus entretenimientos se cuenta tener sexo en público. Bueno, una noticia descabellada que no fue de un solo día,
sino que día a día iban agregando detalles, iban agregando, no sé, inventos sobre lo que teóricamente este científico había visto. Este científico existía y en ese momento era uno de los científicos más relevantes de la época, inglés, y estaba en Sudáfrica y desde 1834 había montado un telescopio de 6,5 metros cerca de Ciudad del Cabo, con el que hizo muchas observaciones, como por ejemplo el cometa. Fíjense que la noticia siempre tiene algún sesgo verdadero, o sea, el científico existía, el científico tenía un telescopio, el científico observaba la esfera celeste, pero lo demás, él se enteró varios años después de esta noticia que lo involucraba. Obviamente nunca había hablado nada de estos seres que obviamente no existen, ¿no? Bueno, se dice que la tirada de Sam pasó de 8.000 a 19.300 copias. Bueno, no es fácil de probar porque no hay tanto registro de la época, pero es cierto esta parte, que las noticias falsas son fabricadas, comprobadamente falsas, en general pueden estar pensadas para perjudicar a una persona con intereses políticos o lucrativos, digamos que estas últimas son las que más se ven últimamente. En el pasado eran reproducidas en periódicos, también en papeles que circulaban como folletos de mano en mano, pero hoy en día, ¿cuál es el gran problema? Que una noticia falsa se puede viralizar en un instante. Las redes sociales permiten un alcance enorme y hay muchos más productores de información. O sea, acá era un solo diario, ahora hay trolls a montones fabricando fake news que circulan terriblemente porque Internet hace más fácil la propagación de teorías de conspiración y fake news. Acá le estoy incluyendo ahora teorías de conspiración. Por lo que estuve viendo últimamente, las fake news, y ahora veremos por qué, circulan con una velocidad 6 veces mayor en las redes sociales que una noticia verídica, digamos. Por lo cual, bueno, doblemente problemático tratar de luchar contra ellas, ¿no? Bien. Entonces, como ejemplo, podemos decir que en general tienen, como ejemplo para darnos cuenta, ¿no? En general tienen supuestos especialistas que las avalan. Si uno encuentra el nombre de un especialista, puede buscar y comprobar si el citado científico publica este tipo de comunicaciones. En general son científicos, he visto yo fake news de alguna, que involucraban a alguna científica que hablaba de alguna cuestión que tenía que ver con el coronavirus, y después buscándola, ella misma decía que se había enterado, que habían dicho esto, que habían publicado tal noticia como de su autoría y que ella no tenía nada que ver. O sea, a veces ni se enteran. Estas publicaciones tienen algún argumento válido, pero después se combina con otros totalmente carentes de validez. Y entonces las conclusiones a las que se llega son siempre falaces. Pueden parecer sólidas para un lector desprevenido. Por ejemplo, si chequeamos, vieron el tema del pH del jugo de limón, que es aproximadamente 2, es decir, es ácido, y la sangre, que tiene un efecto regulador de pH, evidentemente la afirmación, ingerir alimentos alcalinos como el limón es útil para combatir el coronavirus, ya que provoca que nuestro cuerpo se alcalinice, carece de validez, porque si ya están diciendo que el pH del limón es 2, que el pH del limón, perdón, es básico y en realidad es 2, ya están partiendo de una premisa falsa, ¿no? Entonces la cuestión es estar atento, poder chequear parte de la información y no ser tan, digamos, crédulo en una primera lectura rápida. A veces se escudan en especialistas, a veces nombran centros del saber, como esta que habíamos visto del Centro de Virología de Rusia, pero de alguna manera tenemos que tratar de chequearlo. Tenemos, como dijimos, grupos de científicos, comunicadores que tienen páginas, sitios donde rastrean esas fake news y las desmienten. Pero bueno, ¿qué hacemos desde nuestro punto de vista? Tenemos que tener como objetivo centralizarnos en la necesidad de fomentar en todos los ciudadanos el desarrollo de un pensamiento crítico que pueda hacer esto que estamos diciendo, ¿no? Analizar afirmaciones que pueden ser engañosas, oferta de tratamientos médicos que pueden ser fraudulentos, publicidades que simulan ser científicas y que se permitan dudar sobre todo esto, ¿no? Que no crean cualquier cadena, cualquier afirmación, porque todo ciudadano, futuro ciudadano, tendrá que tomar decisiones fundamentadas. Y como hay tanta información disponible, y hay tantos acontecimientos que están publicados, hoy más que nunca,
tenemos que partir de un pensamiento crítico para justificar y poder argumentar sobre las acciones que como ciudadanos vayamos a tomar. Jorge y Carlos, les pregunto, ¿vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta para poder seguir avanzando? ¿O seguimos? No, Jorge, creo que podemos... Bueno. Sí, continuamos, o no sé si alguien... ¿Continuamos? Bueno, seguimos Sí. entonces. Seguimos, sí. Dejamos las preguntas para el final. Perfecto. Bueno, entonces, nos preguntamos entonces, ¿por qué son tan peligrosas? ¿Por qué son tan efectivas, sobre todo, estas fake news? ¿Por qué estas, que se podemos llamar cadenas de desinformación, tienen tanto poder, ¿no? Para que todo el mundo las transmita, sobre todo, ¿no? Las crea, las transmita, no sé si todo el mundo, pero bueno, mucha gente, digamos así. Bueno, fíjense, hay estudios psicológicos, porque me interesé por saber eso, ¿por qué motivo tenemos tanta lucha contra esto? Bueno, hay muchos estudios psicológicos al respecto, pero bueno, ¿por qué sería peligroso creer en cualquiera de estas afirmaciones? Porque van más allá de datos, hechos y datos comprobados, contrastados de la manera como se realiza dentro de la ciencia, y pueden generar repercusiones en la vida de los sujetos, en la vida de otras personas. Piensen, por favor, un minuto en el tema de las vacunas, el tema de tanta fake news, antivacunas, y cómo esto puede repercutir en muchísimas cuestiones de salud de toda una población. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué algunas personas creen en este tipo de teorías? ¿Por qué creen más esa noticia que viene del Centro de Virología de Rusia y que me mandan bendiciones, y menos en lo que dice un científico puro y duro, digamos así? Bueno, la psicología dice que la incertidumbre, o sea, el no poder manejar alguna situación, es un estado muy desagradable, y algunas explicaciones, y muchas veces acá lo que se habla es algunas que, sin que nosotros nos demos cuenta, están de acuerdo con algún punto de vista nuestro, a veces oculto, proporciona un sentido de comprensión del mundo y certeza que es reconfortante. O sea, en definitiva dicen que todos tenemos una necesidad básica de entender el mundo que nos rodea, sentirnos seguros y poder controlar situaciones, y que en esto se basan las fake news. Justamente trabajan sobre esta necesidad del ser humano de tener esta seguridad y este control de la situación. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito en esto, pero todas estas debilidades son estudiadas no es casual que las fake news tomen este lado débil, digamos, de todos los individuos, porque tienen gente trabajando para eso, gente que estudia esta necesidad y ve la mejor manera de transmitir esa información falsa que se quiere compartir. Y también veremos por qué, ¿no? Bien, entonces decimos que los seres humanos tenemos una fuerte necesidad de control, de manejar la incertidumbre ante sucesos que son inexplicables para nosotros. Tratamos de dotar una estructura al mundo, los sucesos que ocurren en el mundo, y las teorías conspirativas, tanto como las fake news, pueden suplir dicha necesidad en ausencia de una explicación que a veces no concuerda con lo que nosotros creemos o con lo que nosotros somos capaces de entender. Cuanta más gente crea en una información, más probable será que la aceptemos como verdadera. Esta es una verdad de las fake news y de las redes sociales. Si estamos expuestos a determinada idea a través de nuestro grupo social, esta se convierte en parte de nuestra visión del mundo. Fíjense que las redes sociales tienden a formar comunidades. Se recomiendan unos a otros, te recomiendan que tal amigo también ingrese. Yo no uso mayormente, pero me interesé, y en este caso les podría decir que hay bueno, después se los recomiendo un poquito más adelante. En algunas documentales se analiza justamente cómo trabajan las redes sociales en este sentido.
Entonces, si estamos expuestos a determinada idea a través de nuestro grupo social, esta se convierte en parte de nuestra visión del mundo, o sea, como que creemos en eso. Entonces, esto se denomina sesgo de confirmación. Estos son temas que estudian la psicología cognitiva. Es una tendencia por la cual la gente busca y cree los datos que apoyan su punto de vista y descarta todo lo que no coincide con el punto de vista, aunque sea, ya les digo que a lo mejor no es tan evidente, lo tenemos interno, y todos sufrimos este llamado sesgo de confirmación. Esto se llama también demostración social. Es una técnica de persuasión más eficaz que la demostración científica, increíblemente, y explica por qué esta clase de demostración es tan apreciada en la publicidad. ¿Por qué piensan que en la publicidad muchas veces dice 80% de las mamás lo cree así? O todas las mujeres que usaron esta crema la recomiendan. Bueno, justamente porque están hablando de esto. Es una técnica que utilizan los publicistas. Los publicistas son los primeros que se basan en los adelantos de la psicología cognitiva, que se llama demostración social. Bueno, si yo pertenezco a este grupo y este grupo cree en esta información, yo también creo en esta información. Y bueno, como les decía, las publicistas a veces se basan en lo que se llamaría la investigación científica, está científicamente comprobado, acá aunque no sé si lo dice, pero lo evidencian cuando ponen en la publicidad un científico, o lo que se representaría un científico, o también cuando fíjense que venden algún medicamento, digamos así, para eliminar la diabetes en 30 días, y dice científicamente comprobado, 100% efectivo, científicamente comprobado. Esto apela a todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Técnicas que utilizan los publicistas. Y nuevamente no es nuevo, miren esta publicidad, será de principios del siglo pasado, de una revista, de un diario, donde también la avalan como científicamente comprobado para el sistema nervioso. O sea que nada nuevo bajo el sol. Bueno, la mayoría de las personas creen que el calentamiento global es real, que las vacunas son seguras, que los efectos del COVID-19 en el organismo no se pueden curar, no se pueden prevenir con dióxido de cloro en solución, lo hacen porque creen en la ciencia, confían en los expertos científicos, digamos así, ¿no? O sea, por lo que acá dice, la mayoría de la gente está más hacia la ciencia que hacia las creencias en estas fake news. Yo no sé si están así, la verdad me asombra a veces. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para trabajar contra este sesgo de confirmación, contra estas creencias? ¿No? Bueno, tendríamos que pensar un poquito, ¿por qué creer en la ciencia? Algunos hacen una comparación y dicen, bueno, pero la ciencia al final es como una religión, hay que creer en ella. Bueno, este fue un matemático, filósofo natural del siglo XVII, un sabio de esa época, digamos, que bueno, como le gustaba comunicar para que todo el mundo pudiera entenderlo, él aplicó la fe en la ciencia a la cuestión de creer o no en Dios. Y él decía, me parece gracioso, por eso lo comparto, si Dios no existe y decido creer, no pierdo mucho, quizá unas cuantas horas los domingos, pero si existe y no creo en él, estoy metido en un gran lío, así que es mejor creer en Dios. Bueno, hablando respecto de la ciencia, creer en muchas afirmaciones científicas parece que fuera un acto de fe, porque nosotros no lo podemos comprobar. No podemos comprobar si lo que ellos dicen es tal cual los dicen, ellos hablando de los científicos. Pero tampoco los científicos, qué sé yo, un geólogo no puede comprobar o verificar si lo que dicen quienes están fabricando vacunas es científicamente válido. Sin embargo, los científicos creen en lo que afirman sus compañeros de otras áreas de estudio, ¿no? ¿Por qué se creen los unos a los otros? ¿Por qué tenemos que creer en las afirmaciones de la ciencia? Bueno, el conocimiento científico se construye sobre la base de evidencias, validación de pruebas, datos verificables, comunicación, contrastación dentro de la comunidad. Y acá lo más importante, no es la autoridad del individuo, sino la autoridad de la comunidad científica, que se basa en la confianza en el conocimiento, en el trabajo colectivo de los científicos que han trabajado en un problema particular, aunque no sea ajeno, aunque le sea ajeno a otros científicos. Los científicos trabajan dentro de lo que se denomina paradigma, comparten o saben o avalan métodos de investigación, metodologías de trabajo, y entonces esto sería lo que tendríamos que
dar a conocer sobre la ciencia con nuestros estudiantes para que vean la diferencia de una afirmación que no tiene base científica y cuál sería el fundamento de una afirmación basada en el conocimiento científico. Pero sin embargo, esto también lo encontré en alguna investigación, YouTube se ha convertido en el mejor caldo de cultivo para las versiones alternativas de la realidad, donde se alojan mensajes alocados y provocadores al margen de la ciencia y los científicos convencionales. Son muchos los estudios que demuestran cómo la exposición reiterada a mensajes sobre conspiraciones provocan en la gente una paulatina pérdida de confianza en las instituciones, la política o la ciencia. Bueno, como les decía antes, se van formando como comunidades donde los algoritmos que tienen estas redes sociales o también YouTube hacen que cuando uno se detiene un poco más de tiempo en mirar alguna de estas noticias con detalle o teorías conspirativas, entonces el mismo algoritmo con el que se maneja YouTube hace que nuevas recomendaciones, nuevos contactos, nuevas personas se comuniquen entre sí, favoreciendo la circulación de este tipo de mensajes. O sea, como que se anula cualquier otra, bueno, todos ustedes lo habrán verificado, si alguna vez buscaron en las redes, no sé, quieren comprar una cama, al día siguiente aparecen un montón de publicidades de camas o de zapatos, porque justamente lo que hacen estas redes es recoger información de la gente que accede. Y en YouTube, por lo que se dice, se han creado estas comunidades donde es la misma gente que puede ser terraplanista o antivacuna, o sea que finalmente, lo que decíamos antes, este sesgo de confirmar que los demás piensan como yo, crea este bloque, digamos, tan difícil de romper respecto de estas ideas que son, no son válidas científicamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para contribuir a que la gente deseche sus teorías de la conspiración u otras ideas tan irracionales como esas, ¿no? Sus teorías conspirativas? Bueno, básicamente la diseminación de estas noticias, por lo que estuvimos diciendo, por la manera en que actúan, con el objetivo de manipular la opinión pública, es un tema que cada vez preocupa más en todo el mundo. Y por eso, por ejemplo, aparecen todas estas páginas donde uno puede y debe chequear si una noticia es falsa o no, y evitar diseminarla, porque es lo que estábamos diciendo, el hecho de que todos la vayan creyendo es como que inciden sobre las creencias de otras personas. Entonces, ¿por qué motivo pasa eso? Bueno, en general estas noticias o estas teorías conspirativas son relatos. Los relatos, como los cuentitos que nos contaban cuando éramos chicos, atrapan a la gente con mucha más fuerza que un diálogo argumentativo, descriptivo. Y en general son historias donde hay causas y efectos, de manera así simple. Y entonces las conclusiones parecen inevitables. Mientras que si pensamos en el lenguaje de la ciencia, es demasiado racional para la mayoría de las personas, los hechos y argumentos racionales no son eficaces porque no llegan al nudo de la cuestión como para alterar la creencia de la gente. Porque la ciencia no trabaja con anécdotas, trabaja con datos, y de esta manera reduce el sesgo de confirmación y acepta que las teorías son provisorias, se pueden actualizar, o sea, todo lo que dijimos antes, lo que en realidad deberíamos saber también sobre la ciencia. Las noticias falsas en general son más sorpresivas, te causan alguna impresión, pero las verídicas causan ansiedad y tristeza. Entonces, cuando más sorprende algo, mayor es la voluntad de compartirla, dijeron la gente que se dedica a estudiar esto. Si algo te hace estar muy enojado o muy feliz, espera un poco y piensa antes de compartir la noticia. Esto lo dice una investigadora que hay en Estados Unidos, en una universidad, que investiga sobre estas cadenas de desinformación. Fíjense lo importante, que es el peso que está tomando esto para que se dedique la gente a investigar esto. Es como decir, si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, dice esta profesora e investigadora. Entonces, todo esto se relaciona con otro sesgo que tiene también esto de las teorías conspirativas, que se denomina posverdad. Se llama mentira emotiva.
y describe, como dice acá, la distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Fíjense, la posverdad, bueno, no salió bien, este lo tenía para agrandarlo y que lo pudieran ver, a ver. Bueno, lo leo de acá, no sé si lo ven bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Con esto del sesgo de comprobación que dijimos antes. Se difunde una noticia impactante, atractiva, que en general no es real o está manipulada, tiene algo de real nada más. Entonces, se comparte. Como tiene ese impacto que dijimos, se comparte por las redes sociales activamente. Los medios, o sea, la televisión, para no quedarse atrás de lo que ahora circula mucho por las redes sociales, ¿vieron? Entonces también la toma. Luego se desmiente en el punto 4, pero ya cuando se desmiente, fíjense que el tamaño de las desmentidas siempre es menor, ya no causa tanta atracción, y de alguna manera, como la aclaración no convence, bueno, se piensa en la teoría conspirativa y por algo lo estarán tapando. Pero se transforma en una posverdad, una verdad que solamente es verdad porque está compartido por un montón de gente. Y entonces, algunos consejos, lo que dijimos antes, cuando llega alguna de estas cadenas hay que pensarlo, no se crea inmediatamente en el texto de manera automática. Y si causa una reacción emocional muy grande, ahí es donde más hay que desconfiar, porque las noticias inventadas justamente tienen ese trasfondo, lo que dijimos. Los psicólogos estudian de qué manera estas noticias se transmiten, se creen, se transmiten más rápidamente. Dijimos que se transmiten 6 veces más rápido que una noticia real. Si confirma alguna convicción que ya tenías, también hay que pensar que esa es una técnica de las noticias inventadas. Hay que desconfiar e investigar, lo que dijimos antes, ¿no? Si está pidiendo que creas en ella, que te dice que no tendrías que desconfiar, bueno, si fuera cierta, en general cita fuentes, incluye enlaces, cita documentos oficiales. En estos casos habla de lugares a veces inexistentes o a veces que existen, pero que tendríamos que chequear si realmente están estudiando algo al respecto. Y bueno, y cuando aparecen esas cadenas sobre la marcha de alguna cuestión que está en el momento en boca de todos, seguramente es inventada, porque hacer un análisis, un estudio, una investigación sobre algún tema candente lleva tiempo, no puede salir verídicamente escrito en forma seria si es inmediato. Todas estas serían algunas maneras de pensar si las noticias son o no reales. Bueno, el tema de las redes sociales, como dijimos antes, tiene tanta importancia que ustedes habrán visto, yo Instagram no tengo, pero veo que los famosos en esas Instagram que tienen hacen como una publicidad encubierta, muestran algún objeto, algún artículo que ellos usan y lo recomiendan, y de esta manera la gente cada vez le pone like o lo sigue con en mayor proporción. Bueno, justamente ese es uno de los objetivos de las redes sociales. El principal objetivo es económico en cualquier red social. Entonces, lo que busca cualquier red social es mantener siempre atrapado al individuo en tener que estar conectado a la pantalla el mayor tiempo posible. Porque cuanto más tiempo o cuanto más gente sigue o pone likes, ellos tienen mayores posibilidades de la venta de publicidades. Publicidades que a lo mejor no son tan evidentes, que están encubiertas, que no son tan evidentes como cuando algún famoso muestra algún medicamento que está tomando y que le posibilita tener ese cuerpo o utilizar determinado producto para el cabello o lo que fuera. Bueno, a lo mejor no tan evidente como eso, pero las redes coleccionan de esta manera auspiciantes que son los que realmente son su fuente de ingreso. Por lo tanto, de tener más vistas, de tener más likes, de tener más gente. Y esto es el con el que las redes sociales van captando cada vez más seguidores. Respecto de esto, les voy a recomendar que justamente analizando todo esto, un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Realmente uno no puede creer cómo está pensado, cómo está analizado la forma en que van atrapando a la gente, y justamente lo que les digo, el objetivo económico
que tiene por detrás, que uno a veces no se... Bueno, de igual manera, las fake news también tienen ese mismo objetivo económico, porque pasa lo mismo, cuanto más se comparte, cuanto más gente la mira, cuanto más gente accede, estamos en lo mismo, tiempo frente a la pantalla en relación con una noticia falsa, que es falsa y que está de una forma tal que produce ese efecto, que más gente la comparta, que más gente esté de acuerdo, y de manera indirecta esto que dijimos, ¿no? Que cada vez se detecta este problema de que las discusiones y debates se basen más en evidencias y no en fake news y teorías conspirativas, y esta es una preocupación mundial, porque así como antes dijimos, ¿por qué creer en la ciencia? Bueno, es más simple creer en una fake news que apela a las emociones, que es directa, causa-efecto, y no pensar de manera científica o creer más a la ciencia. Bien, seguimos. Bien, entonces acá lo que les traje es una serie de tips, recomendaciones, que está también en internet, respecto de cómo hacer para detectar una noticia falsa. Bueno, si no menciona autor, o si el autor lo menciona, pero buscamos en Google o en el buscador que tengamos mayor información y no tiene que ver con lo que está diciendo. Si es verídica, tiene que haber otros medios, entonces habría que entrar en esa, o en el Google, o entrar en algún sitio que diga, que identifica la fake news, como esa que nombramos del CONICET. A veces hablan de datos, de cifras, bueno, habría que verificar si tienen que ver con la realidad, buscando en otra fuente. También que no sea una noticia muy antigua, a veces se pone una noticia y si uno mira una foto que acompaña y lo busca por internet, la foto es de hace 20 años, pero se la incluye en esa noticia, también eso es desinformación. Sí, acá esto tiene que ver mucho con las cadenas que llegan por WhatsApp, donde es el amigo de un pariente, de un vecino que le pasó, bueno, seguramente eso es una fake news. En general, esas que dicen, no, me lo dijo mi compañero del trabajo, que le pasó, eso en general es justamente una noticia falsa. Si vienen imágenes, podemos copiar y pegar la imagen en imágenes de google.com y ahí vemos si esa imagen corresponde o está sacada de otro lado, si es real, si es de una fake news, si ya fue publicada. Bueno, y si es un audio, a veces queremos buscar si es una noticia falsa, bueno, pongamos un resumen o las palabras clave de lo que dice el audio y lo buscamos en un buscador de internet, también para chequear. Todo esto antes de, número 1, de creerla, y número 2, de difundirla. Muchas veces uno es automático y le llegan estas cadenas y las difunde. A mí me asombró muchísimo una cadena, esta de la alcalinización, de la dieta alcalina, que me llegó por parte de un grupo de docentes jubiladas de química. Yo digo, ¿cómo me mandan? Y bueno, contesté, chicas, ¿no se dan cuenta que es una fake news? Ay, dice la que la mandó, cierto, no lo había mirado, ¿cómo va a ser el limón 9,9? Pero digo, si una persona tan formada es capaz de reenviar estas cadenas, fíjense que la moraleja es que ni las leemos. Muchas veces vemos un dibujito, una cosa muy atractiva, no sé, tenemos así como un tic de reenviar. Y es justamente eso lo que contribuye a que se establezcan como verdades. Eso es lo que tenemos que combatir. No solamente no creerlas, sino no reenviarlas, no compartirlas, porque compartirlas las hace más verídicas, por lo que estuvimos viendo, que es lo que analizan los científicos que se dedican a la psicología cognitiva. Bien. ¿Acá qué pasó? Bueno, se pixeló, no sé, ¿ustedes lo ven bien o no? Bueno, no sé si se leerá, pero se pixeló, no sé por qué. Bueno, el tema de la alfabetización científica, ¿qué era? Sí, justamente, Liliana, te quería hacer un comentario o una consulta más que nada. Nosotros en las capacitaciones de
de física, química, biología, de las materias de ciencias naturales en general, ponemos, digamos, casi tenemos un lema, ¿no? Aprender ciencia es cambiar la forma de generar y validar conocimientos, decimos. Y ese casi sería un eje permanente en cualquier curso de cualquier temática que nosotros estamos planteando. Repito, aprender ciencia sería refutar ideas iniciales, ¿no? Con pruebas. De buscar pruebas para refutar las ideas iniciales que tenemos. Y normalmente los conceptos científicos, como vos decías, son acumulaciones de muchos años de experiencia, de teorías, de modelos para explicar la realidad, acumulación de la cultura científica de muchos años, es contraintuitiva. Nos resulta mucho más fácil dar explicaciones más espontáneas, que justamente no es científico y no va a explicar con profundidad todos los fenómenos de realidad, ni siquiera parte de esos fenómenos de la realidad. Ahora, esto es una batalla permanente que damos los que desde las áreas de ciencia, ¿verdad? O sea, esto de la metodología científica, el de buscar pruebas para confirmar la realidad o para refutar las ideas que tenemos sobre esa realidad. Esto de la fake news, que si bien es viejo, como vos anticipabas y demostrabas, hoy en día, a través de los medios, de todo tipo de medios, sobre todo de Internet, es una vez más, de ahí, por eso compartía lo que vos decías, que cada vez es más necesario, no solamente porque cada vez hay más conocimiento científico, cada vez hay más tecnología y conocimientos científicos aplicados que nos rodean la vida cotidiana, diaria, sino además por esto, porque hay toda una campaña cada vez más con sus intereses para ir en contra de esto tan elemental que plantea la ciencia. Entonces, denunciar mi pregunta concreta, pero no solamente a vos, Liliana, en general, a todos los que nos están escuchando que no son de ciencia, como docentes, una pregunta sincera que hago, como docentes, ¿debemos dar respuesta a la fake news frente a nuestros alumnos? No solamente los tips tan útiles que planteaba Liliana, en general, no solo de ser cautos en no difundirlas, verificar lo que difundimos, sino enseñar a nuestros alumnos, en general, a los ciudadanos, a cómo verificar esto de las noticias si son falsas o no, ¿no? Esto de buscar pruebas para ver si es verdad o no lo que se está diciendo. ¿Es una tarea de todo docente por el hecho de ser docente? Bien, sí. No sé, la dejo abierta, obviamente no creo que cada uno... Se entrecorta, Jorge, pero no, bueno, voy a retomar un poquito lo que estábamos diciendo. Esto, ¿no? Sí. Perdón. Adelante. ¿Qué tal? Veo siguiendo un poquito la línea del chat, hay algunas respuestas, un poco a la pregunta de Jorge, y también inquietudes muy parecidas a la de Jorge, por lo que pude seguir. Me parece una reflexión interesante para hacer, ¿sí? No recuerdo quién comentaba esto en respuesta a lo de Jorge, por eso tenemos que trabajar la investigación científica, ¿sí? Creo que eso, en parte, redondea un poquito la inquietud o la preocupación o dar respuesta a la preocupación, Jorge, tuya, y que la comparta, ¿sí? Sí, digamos, fíjense, lo que estuvo mencionando Jorge no se remite a conocimientos de ninguna ciencia en particular, sino conocimientos acerca de la ciencia. O sea, en el aula, obviamente, tenemos que trabajar esto. O sea, de qué manera se produce la ciencia, por qué creer en la ciencia, las cuestiones que estuvimos diciendo. Y también Jorge decía, los conocimientos científicos son cada vez más amplios. De ninguna manera se puede pretender abarcarlos en la escuela. En cambio, sí mucho más
trabajar en esto que decíamos, de qué manera se construye la ciencia. Y yo creo que perfectamente el tema de trabajar con fake news nos permite no solo abordar un montón de conocimientos científicos de distintas áreas, no solo científicos, porque las teorías conspirativas tienen mucho que ver con cuestiones sociales, políticas, económicas, o sea, encontramos para todas las áreas, podemos trabajar a partir de ahí. Y la verdad que cuando empecé a interesarme por esto, y bueno, y ya anteriormente, cuando había leído algunas investigaciones acá mismo en nuestro país, respecto de la forma en que las noticias o los conocimientos sociales se publican en distintos medios, como un mismo hecho se desvirtúa totalmente en un medio o en otro, y son temas que se trabajan en la facultad y que aparentemente para los entendidos no son nada nuevo, pero para mí, que vengo de las ciencias duras, fue un gran descubrimiento, y en ese mismo momento me preguntaba, así como me pregunto con este tema, ¿por qué esto no se aborda directamente como contenido escolar? ¿Por qué en la escuela no nos enseñan a leer un diario y a leer otro y a darnos cuenta hacia dónde nos está llevando la misma noticia escrita de manera diferente? Porque esto también es el pensamiento crítico y un ciudadano científica y alfabética, y bueno, científicamente alfabetizado y de todo tipo, ¿no? Digamos que puede tomar decisiones críticas ante cualquier tipo de situación social, ¿no? Bien, voy a seguir avanzando y si no se ve bien, igualmente se los voy leyendo porque no sé qué pasó con esta diapositiva, se pixeló. Bueno, entrando en el tema de alfabetización científica, que era lo que nos interesaba, decíamos que la alfabetización científica, ya lo dijimos al principio, es una metáfora de la alfabetización tradicional y es una estrategia orientada a que la población adquiera cierto nivel de conocimientos, no solo de ciencia, sino también acerca de la ciencia, acerca de cómo se construye el conocimiento. Bueno, es evidente que cuando vemos en cualquier publicación, en un diario, por ejemplo, un gráfico que acompaña la noticia sobre liberación de gases que provocan efecto invernadero, tenemos que poder tener alguna capacitación para poder entenderla y que no nos pongan cualquier gráfico y que no nos demos cuenta de lo que quiere decir. Un gráfico de tortas, un gráfico de barras, o cuando nos llega la factura de la luz, tendríamos que poder interpretarla, aunque a veces les digo, la del agua por lo menos, hay veces que ni con un doctorado uno la puede interpretar. O cuando dejamos abierta la entrada de aire en casa, en un ambiente calefaccionado con combustibles sólidos, es porque realmente algún conocimiento científico o alguna formación nos hace darnos cuenta de que debemos actuar de esa manera, ¿no? O cuando leemos que la dieta alcalina, una publicación dice que el limón tiene pH básico, y recurrimos a cualquier información, y fíjense, esta es de la dieta alcalina, acá está el limón, en alcalino. Ya dijimos que eso carece totalmente de fundamento, ¿no? Y muchos de estos temas que son discusiones que pueden resultar discusiones sociales, como por ejemplo sobre los transgénicos, los alimentos en Europa, tienen que llevar una información al respecto en sus etiquetas a raíz de debates que han sido debates públicos, la opinión pública, que obligó a que esto de alguna manera se informara. Pero si uno ni sabe que existen, ni se entera, ni tiene decisión científicamente válida, realmente puede creer en una fake news que esto no tenga necesidad de publicitarse. Bien, pero ya acá entre nosotros, en el diseño curricular de la educación básica de segundo año, en la provincia de Buenos Aires ya se decía hace unos años, la alfabetización científica consiste no solo en conocer conceptos y teorías de las diferentes disciplinas, sino también en entender a la ciencia como una actividad humana, en la que las personas se involucran, dudan y desconfían de lo que parece obvio, formulan conjeturas, confrontan ideas, buscan consensos, elaboran modelos explicativos, contrastan empíricamente, avanzan, pero también vuelven sobre sus pasos, revisan críticamente sus convicciones. Y esto sería a lo que deberíamos apuntar, o sea,
no hay nada para descubrir, esto está ya escrito en los diseños curriculares, o sea, fíjense que habla mucho más de entender a la ciencia que basarnos únicamente en conceptos y teorías de diferentes disciplinas, es decir, no solo aprender la química pura y dura, digamos así, o la física, sino también, y mucho más importante, toda esta parte que tiene que ver con entender a la ciencia y poder ser poder tener un pensamiento crítico. Entonces, dice, hay otra concepción, que es la de ciencia para todas las personas, ciencia para todos. ¿Qué significa esto? Una enseñanza en las ciencias que no excluya a nadie, claro, porque esta mirada propedéutica que hablábamos al principio con Jorge, a veces excluye a la gente que no puede llegar a ese nivel de conocimiento, de razonamiento, que solamente apunta a estudios universitarios. Este lema dice que la ciencia debe ser para todos, accesible, interesante y significativo, para darle la relevancia que cada alumno le pueda encontrar. Y esta también es tarea de nosotros como profesores en las aulas, ¿no? En una clase de estilo tradicional, los profesores recurren a transmisión de conocimientos ya confeccionados y elaborados, mientras que como educadores deberíamos plantear el aprendizaje de las ciencias como una construcción de conocimientos a través del tratamiento de situaciones problemáticas que los estudiantes puedan considerar de interés. Por ejemplo, plantear procesos de investigación guiada, a mí eso me gusta mucho con los alumnos, porque es investigación guiada, no es vayan, investiguen en internet y que me traigan una carpeta con chiquicientas hojas que nunca jamás han leído, ¿no? Que les permita a los alumnos enfrentarse a problemas para ellos relevantes, para lograr un aprendizaje sólido y significativo. La perspectiva que logramos construir del mundo, nuestro entorno y los acontecimientos que en él suceden, como lo hemos venido diciendo, exige un pensamiento crítico, con base en la gran cantidad de información disponible, que nos permita valorar los hechos y sostener nuestras ideas apoyadas en argumentos válidos. Bien, y hablando de todo esto, nuestra misión no debería ser tanto, entonces, enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino que aprenda a aprender, procurar que el alumno pueda tener una autonomía intelectual. Y esto, nuevamente, se relaciona con destrezas de orden superior. Si se acuerdan, bueno, el pensamiento crítico es una capacidad muy compleja, no es tan fácil de definir. Alguna definición dice que es una habilidad que supone destrezas relacionadas con diferentes capacidades, como identificar argumentos, supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar inferencias correctas, evaluar la evidencia y deducir conclusiones. Si se acuerdan de Bloom, este tipo de pensamiento corresponde a los niveles superiores. Recuerdan que la taxonomía de Bloom hablaba de que en la base de las habilidades cognitivas tenemos la memoria y vamos subiendo en estas habilidades a medida que vamos incorporando otras habilidades, llegando al pensamiento crítico en el orden superior. Si lo estudiaron en su formación docente con Bloom, el pensamiento crítico está en estos últimos escalones o estos últimos niveles. Dice que lo principal son los componentes cognitivos y autorregulatorios, esto de aprender a aprender, ¿no? Del concepto. Y se ubica como una habilidad de pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra otras habilidades, comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, entre muchas otras. Fíjense que con una enseñanza totalmente transmisiva, donde el alumno solo repita lo que escuchó, jamás vamos a llegar a estas habilidades de nivel superior, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Tenemos problemas que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser problemas amorosos, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas penales, y ahora le sumamos también todos los problemas que nos trajo la pandemia. Pero en la escuela, los problemas son estos, o son los más habituales. Esperemos que ya no sean estos, pero son los más habituales. En el contexto genérico, un problema es una situación incierta que provoca en quien la padece una conducta, trata de resolverlo, tendiente a hallar la solución, y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre. Esto sería en la vida cotidiana. Pero en la escuela, en el ámbito escolar, los problemas son diferentes.
No surgen de manera espontánea, sino intencionada, con fines didácticos. Poseen una solución conocida por el docente. Incluyen datos. En el contexto cotidiano hay que buscarlos los datos para resolver ese problema. Y las posturas actuales en didáctica plantean que la resolución de problemas en el aula debería asemejarse más a la manera en que resolvemos los problemas en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la manera en que habitualmente se trabajan los problemas en el aula? Bueno, en general es una situación acotada, con datos numéricos, alguna incógnita, que se resuelve con la aplicación de alguna fórmula, y su respuesta en general es un número. ¿Y cómo se enseña? Bueno, se explica el tema, se introducen las fórmulas, se resuelven algunos similares, se explican con claridad, y luego los estudiantes resuelven otros, y finalmente se evalúan. ¿Qué se pretende? Se pretende, en cambio, proporcionar experiencias que permitan a todos los alumnos desarrollar estrategias de indagación y resolución de problemas en un clima que permita el desarrollo del pensamiento complejo. El papel del profesor será solamente guía y no va a ser transmisor de conocimientos, va a guiar en la búsqueda de la respuesta a esa problemática planteada, que va a enseñar a los alumnos a aprender a pensar sobre los grandes problemas y crear un ambiente que favorezca el pensamiento crítico, una especie de sociedad crítica que promueva autonomía y metacognición. Y acá aparece otra palabra muy importante, que sería la metacognición. Esta metacognición a través de otro tipo de actividades que tengan que ver con argumentar, con plantear debates, puestas en común. ¿Vamos bien? ¿Carlos? Sí, perdón. Puedo, Liliana, si me permitís, quería hacer una especie de punto sí, como para sintetizar lo visto hasta acá, ¿no? Me quedé con una... Sí, ya vamos. Sí, Sí, me ya quedé vamos con cerrando, una... pero dale. Por eso, me quedé con una frase que dijiste al principio de todo, ¿no? Con tu mirada o tus ojos destinados a lo que justamente hiciste o seguís haciendo, y que coincide con lo que hacemos nosotros, digamos, tanto en las escuelas como en nuestros encuentros de capacitación y formación continua, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, se me ocurre lo siguiente, ¿no? Creo que podemos decir que todo lo que presentaste propicia o fortalece nuestra labor en las clases, ¿no es cierto? Nuestra tarea docente. Y sobre todo dentro de lo que son los marcos, hablaste del diseño curricular, por ejemplo. ¿Qué podrías sugerirnos un poco como algo que podemos tomar para decir, bueno, a ver, lo llevamos a nuestras aulas o a nuestros encuentros de capacitación? Ok, sí. Sí, yo estoy convencida de que los docentes hacen mucho de esto y mucho más también, pero a veces es bueno compartir lo que uno hace y afirmar lo que uno hace, ¿no? Yo les puedo hablar de algunas estrategias que han ido surgiendo. Fíjense que hablamos de un cambio de rol, el docente no tiene que ser el que tiene todo el conocimiento en sí, sino que tiene que actuar como guía para ayudar a los alumnos a ir descubriendo y construyendo este conocimiento. Es decir, aquí se evidencia un mayor protagonismo para los estudiantes, que pasan a ser más activos y no estar sentados en el banco escuchando la explicación. Bueno, en todas estas actividades, fíjense que se habla del contexto. Podría ser a través de la fake news, podría ser a través de cualquier otra cuestión relevante, que resulte relevante para los estudiantes. Se habla de abordar fenómenos relacionados con temáticas transversales, trabajar con otros docentes, cuestiones que se pueden abordar de manera conjunta. Acá hablo de CTS. CTS es una mirada que la ciencia no se puede enseñar como dura y pura, sino en relación con la tecnología y la sociedad, o sea, en relación con un montón de otras cuestiones, y no solamente desde la química, la fórmula del dióxido de cloro, ¿no? Las secuencias tendrían que ser situaciones problemáticas, no esos problemas de lápiz y papel. Y otro punto interesante es el tema de la argumentación. Uno, para poder
ir desarrollando el pensamiento crítico, tiene que ir aprendiendo a argumentar. La escuela no transita mucho por la argumentación, porque los estudiantes están más acostumbrados a repetir, no argumentar. Argumentar es tratar de convencer a otro de alguna cuestión sobre la que yo me he profundizado y le quiero comentar y argumentar respecto del valor que tiene este conocimiento. En general no se trabaja mucho el aspecto argumentativo en ciencias en la escuela. Y el tema este de la metacognición, que acá fue surgiendo, y realmente el tema de la metacognición, bueno, ahora abordamos, pero acá, por ejemplo, ¿qué se espera? ¿Cuáles serían los objetivos de trabajar de esta manera? Bueno, esperaríamos desarrollar la capacidad de evaluar informaciones, obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis. Hipótesis no necesariamente son hipótesis, si lo pensamos como si fuera un científico, una hipótesis científica. Una hipótesis puede ser también hablar de un estudiante que diga, bueno, yo creo que mi hipótesis es que, no sé, que los huevos marrones flotan y los blancos se hunden. No sé, por decir cualquier cosa. Bueno, esa es una hipótesis. ¿Cuándo se transforma en una hipótesis? Cuando la ponemos a prueba. Bueno, aprender a generar la forma en que una hipótesis se ponga a prueba. Esto sería una actividad escolar. Y no importa que sea la hipótesis de nivel científico, sino aprender de qué forma trabaja la ciencia, emitiendo hipótesis y haciendo comprobaciones experimentales, por ejemplo, en este caso. Reformular de manera personal una argumentación, un problema, una situación, una tarea, y en función de todo esto, lograr una metacognición. ¿Qué es metacognición? Pensamiento sobre el pensamiento, o sea, ayudar a que los estudiantes puedan pensar sobre lo que han ido aprendiendo, de qué manera lo han aprendido, reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Esto tampoco se trabaja mucho en las escuelas. Para el proceso de pensamiento crítico es esencial el desarrollo de la metacognición, porque permite supervisar si la información en la que se basan las opiniones, las propias opiniones, es adecuada, si son razonables las inferencias que se están llevando a cabo. El desarrollo de habilidades metacognitivas se produce si se enseña al alumno a planificar, controlar y evaluar su propio proceso de pensamiento. Se plantea la necesidad de favorecer la aplicación de estas habilidades a otras situaciones problemáticas que no se presentan habitualmente en las aulas. O sea, diseñar problemas cotidianos que exigen formas de razonamiento o de solución de problemas concretos, de modo que podamos trabajar las diferentes habilidades de pensamiento. O sea, no quedarnos en la memorización, sino tender hacia pensamientos más complejos, ¿no? Y bueno, todo esto requiere de una planificación y una centralización en lo que uno quiere lograr, cuáles son nuestros objetivos. Y bueno, perfectamente se podría trabajar con las fake news o con cualquier otra cantidad de temáticas sociales, ya que se pretende que la diversidad de conocimientos disciplinares converjan y se recombinen en el contexto escolar con la finalidad de dar sentido al mundo. Este sería nuestro objetivo último, ¿no es cierto? Porque si no, ¿de qué me sirve saber el teorema de Tales? No sé, si no voy a tener manera de darle sentido al mundo con este conocimiento científico de la que soy capaz de repetir, por ejemplo, de resolver un problema como los que habitualmente se hacen en la escuela. Y como para cerrar, digamos que en estos días ha circulado, no sé si lo vieron, esta noticia, y digamos, ¿será una noticia real o será una fake news? En muchos diarios, en muchos sitios, se encuentran imágenes como esta: presencia de vida en Venus. O esta: científicos descubren indicios de vida extraterrestre en Venus. El mundo está conmocionado con el descubrimiento de posible vida en Venus. Y esta: científicos hallan posible señal de vida en Venus. Miren cómo está graficado, parece como que ya fuera el plato volador, ya que sale de Venus y nos visita. Y bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Lo creemos, lo compartimos o buscamos alguna fuente científicamente seria que nos permita entender esta noticia? Bueno, me remití a Investigación y Ciencia, una revista muy conocida, y dice: encuentran fosfano, no vida, aclaran, en la atmósfera de Venus.
en la Tierra, el compuesto está asociado a la actividad microbiana. Los científicos no consiguen explicar cómo puede haberse formado en Venus, pero la existencia de vida se antoja poco probable. Fíjense la diferencia y cuál es más llamativa, más emotiva, más nos conmociona. Presencia de vida en Venus, o científicos descubren indicios de vida extraterrestre en Venus, y así se transforma en una fake news, con algún agregadito, con algún extra, y bueno, con esa cuestión que dijimos, de siempre mantener la atención de la gente sobre esas páginas, sobre esas fake news, en cuanto al rendimiento económico que les dan a quienes las generan, a quienes tienen esos portales. Bueno, esto fue todo por ahora, pero bueno, vamos a esperar si tienen algunas preguntas, cuestiones que quieran. La verdad, les agradezco la posibilidad que me han dado de compartir todo este tiempo con todos ustedes. Gracias, Liliana. Muchas gracias. ¿Puedo recuperar una cosa, Liliana, que por ahí pedían la página del CONICET, los compañeros, para chequear las fake news? Sí. Porque vos hablaste de una página del CONICET. Sí, vamos a hacer la del CONICET, se llama, pero tengo acá anotado, pero hay en España se llaman bulos, hay españolas. Está en la página de... Esto se llama Ciencia la página de TELAN. Anti-Fake News. Y acá tenía otras. En la página de TELAN, ahí está. Ahí están en el PowerPoint. Acá no sé si hay una página. Acá le pueden sacar una foto, son algunas recomendaciones. Creo que acá no hay página. Pero si ustedes buscan fake news o anti-fake news, que es la del CONICET, y en España se llama bulos. Pueden encontrar de España y por todas partes. Creo que de todos modos Muchas nosotros estamos conectados y trabajando muy seguido de manera así colaborativa y en equipo, así que cualquier inquietud que surja después, porque eso queda en la página del CIE, se comparte y Liliana, cualquier cosa te volvemos a consultar. Si les dejamos para que puedan completar una encuesta de apreciación del encuentro, donde también pueden poner en la parte de observaciones si tienen alguna consulta para que remitamos o cualquier otro comentario sobre la capacitación. Bueno, pasó algo muy rico mientras que Liliana nos daba tanto conocimiento, que tiene que ver con la vida del chat. Ay, perdón. ¿Estás hablando, Raquel? No. Ah, perdón. No, digo que yo mientras que el chat transcurría, que en algunos casos iba como muy ligero, lo fui copiando y pegando, porque la verdad que las reflexiones de los compañeros que hacían mientras que Liliana nos daba su charla eran realmente muy interesantes. Así que, no sé, yo creo que recuperar toda la reflexividad de los colegas para que después se traduzcan propuestas de enseñanza, habida cuenta que Liliana nos habló tanto del pensamiento crítico y reflexivo, yo creo que es un camino, bueno, en construcción, por supuesto, pero que lo vamos transitando, así que me parece que es alentador, por lo pronto. Y de mi parte, muchas gracias, Liliana, de parte de los líderes de la región, gracias, Jorge, gracias, Carlos, por el trabajo, por lo que estamos leyendo en el chat, fue de gran aporte. Así que de nuestra parte, de parte de los líderes, muchísimas gracias. La verdad que sí, gracias Liliana, muy claro tu saber y la generosidad con la que les pones da cuenta de tu voluntad de que el otro entienda, y eso habla muy bien de tu capacidad de enseñante. Por supuesto que las ganas de que todo el mundo te escuche no la voy a poder satisfacer hoy, pero bueno, me queda una excelente experiencia, y a todos los docentes que están acá y las docentes que están acá, y seguramente trataremos de hacer uso y abuso del material que va a trabajarse a través de la página del CIE. Como siempre, yo no tengo más que palabras de agradecimiento
otra vez para el CIE, para Jorge, para las inspectoras que están trabajando con nosotros hoy. Y la verdad que me alegra mucho que todas estas tareas que estamos haciendo vayan a mejorar la situación de los chicos y de las familias que les va llegando todo esto. Los chicos son buenos transmisores, suelen llevar esto a sus casas, lo ponen a discusión. Eso es una esperanza. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Raquel. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, entonces vamos. Gracias, Raquel. Bueno, gracias, Liliana. Abrazo fuerte y hasta muy pronto. Gracias, compañeros. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Que pasen un lindo fin de semana. Muchas gracias. Y no se olviden de visitar la semana que viene la página del CIE. Gracias a todos. Un beso grande a todos. Gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, todo muy lindo, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias por los comentarios. Después leeré todo lo que escribieron. En el chat, para hacer la encuesta. Si alguien tiene el link para poder hacerla, ya puede pasar en el chat. Sí, Daniela, ¿la tenés a mano? Gracias. Sí, ahí la estoy copiando y después en nuestra página de los CIES Región 8 van a poder encontrar este PowerPoint y la capacitación, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, muy interesante. Gracias. Gracias a vos, Sofía, y a todos los docentes por habilitar el espacio. Gracias a todos.